Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día hoy, 9 de diciembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del 35 al 38 y capítulo 10, versículos 1 y del 6 al 8. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros, de curar cualquier enfermedad o dolencia. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El Señor recorría todas las ciudades. El Señor no se detenía. ¿Y qué hacía? Bueno, el Señor hablaba una conversación nueva, claro, hablaba de otra cosa el Señor. Y veía a las muchedumbres que lo escuchaban. ¿Cómo las veía Jesús? Y desalentados como ovejas sin pastor. Y un rebaño de ovejas que no es conducida por un pastor que las guía a las tiernas praderas, a los buenos alimentos. Así estaba la muchedumbre. Y el Señor no se detenía, dijimos, sí, proclamando siempre el Evangelio en todos los sitios donde Él acudía, en las sinagogas, dijimos en los pueblos, donde había necesidad de proclamar la palabra de la buena nueva, el reino de los cielos está cerca, arrepentíos, está cerca el reino de los cielos. Mire, está tan cerca que usted después se va a dar cuenta que está en medio de usted, que está en usted el reino de los cielos. Mire qué cerca que está. El Señor siempre está cerca. Claro, muchos que oían estas palabras y habían conocido, de oídas nada más, ¿no? Porque no la habían practicado, pues no la habían creído tampoco, un poco se burlaban de los cristianos de los primeros siglos. ¿Y dónde está? ¿Dónde está su vuelta? ¿Y la promesa de que iba a venir? ¿Y cuándo viene? ¿Qué tan cerca estaba entonces? Claro, porque leen de otra manera lo que dijo Jesús. Todo lo ven en el tiempo, pero ignoran que es la eternidad. Todo lo ven limitado por su propia razón y por el espacio que habitan. Claro, y entonces sí, lo cerca es que sea mañana a la tarde, por ejemplo. Lo cerca no es esto que dice Jesús. ¿Cerca de dónde? ¿En qué espacio? ¿En qué lugar? ¿En dónde? Donde mora el Señor, ahí está, nunca deja de estar. En su alma está el Señor. Claro, si usted le da cabida, porque el Señor golpea su puerta y llama, la puerta de un corazón cambiado que cambia el mismo, claro, el Señor no entra. Usted dice, pero nunca viene. ¿Y qué va a venir si usted no le deja entrar? Fíjese estos que lo escuchaban al Señor. Eran muchos y muchos que creían en Él. ¿Y qué se dio cuenta Jesús? Y advirtió algo que era muy claro.
Eran muchas las ovejas, eran muchos aquellos que necesitaban de la palabra de Dios. Y entonces, sí, ya sabemos, el Señor sabe a lo que vino, ¿no es cierto? Y lo hizo además. Porque Él mismo lo quería hacer porque estaba en su programa para la vida. Designó, por supuesto, discípulos, enviados, apóstoles finalmente. Y a ellos los envió también. Los envió a hacer una cosa que tenemos que hacer todos, los que somos verdaderamente cristianos bautizados y comprometidos con aquello en lo que proclamamos haber creído. Los envió a proclamar la palabra de este reino nuevo. ¿Y qué les dio? Les dio poder. ¿Les dio poder para qué? Para hacer lo que hacía Él, expulsar a los demonios, resucitar a los muertos, curar a los enfermos, limpiar a los leprosos. Todo eso, el Señor iba proclamando la palabra y curando las enfermedades y dolencias al mismo tiempo. Y esto es lo que tienen que hacer todos los discípulos del Señor, porque el sembrado es grande y son pocos los trabajadores. Entonces, cuanto más usted, cristiano, si se compromete y ha entendido y lo está viviendo, sale a proclamar la palabra de la vida, bueno, más fruto va a ser, porque la palabra es de Dios. El discípulo que va a ingresar por esta palabra en la cual va a creer, no lo hace porque lo escuchó a usted solamente, sino porque la palabra de Dios hace su efecto, por sí misma lo hace, pero es necesario que le llegue la palabra a todo aquel que la escucha, porque la fe es por el oír de la palabra. Y entonces usted es un instrumento que tiene que comprometerse de la manera en que lo hizo Jesús, de la manera en que los hicieron los apóstoles, los primeros cristianos y los cristianos de todos los siglos. Tenemos una doctrina muy rica, tenemos, hermanos queridos, el poder de Dios en nosotros, y ese poder de Dios a través de nosotros, simples servidores, instrumentos de estas cosas, de las cosas de este reino diferente, a través de nosotros llega también a muchos otros que a su vez también finalmente serán los encargados, a través de las generaciones, de que esta palabra llegue a colmar la tierra habitada, que llegue hasta los confines de la tierra, que tal es el propósito de Dios. Que toda la tierra esté llena del conocimiento de Dios y de su palabra. Y que toda la tierra esté llena del conocimiento de vida, pero de una vida cierta, verdadera. No de esta angustia que se transcurre mientras está en este mundo dándole rienda suelta a pasiones de una naturaleza humana caída, que tal es la nuestra. Entonces con nada nos saciamos. Porque el que beba del agua, que no es el agua de la vida, como le dijo Jesús a la samaritana, siempre va a tener sed. El agua que nos da el Señor, que nos transforma en una nueva humanidad, va a saciarnos definitivamente. El hambre y la sed de justicia, el hambre y la sed de vida plena va a ser saciadas en aquellos que se acercan a esta palabra y la aman a tal grado que se comprometen con ella y son finalmente los embajadores que llevan esta palabra, esta carta diplomática de Dios, esta carta magna del reino de los cielos, que es la palabra de la vida. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Siempre el ejemplo máximo para todos los cristianos es Cristo, por supuesto. Cristiano viene de Cristo. Y si estamos atentos a todo lo que el Señor hizo, fíjese acá, se nos dice en este pasaje, por ejemplo, el Señor, ¿qué hacía? Caminaba, no se quedaba sentadito en un banquito. Caminaba, entraba en las sinagogas, en lugares de reunión de los sábados de parte de los israelitas, ¿no? Transitaba los caminos, visitaba la ciudad, los pueblos, y en todos los lugares el Señor proclamaba la palabra del reino. Las ovejas perdidas, así como las vio el Señor del pueblo de Israel, fueron los primeros a los cuales vino el Señor. Él comenzó a publicar esta salud del Evangelio. Pero tenemos que seguir nosotros. ¿Se da cuenta? Enseñanza de Cristo que funda la iglesia. Piedra angular de esa iglesia que la sostiene y la edifica
con nosotros, que somos como piedras vivas que configuramos un templo santo para rendir verdadero culto de adoración a Dios. La tradición, el magisterio, hasta nuestros días llega la enseñanza del Señor. Tenemos que hacerlo, hermano. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que tenemos que pedirle al Señor que su palabra sea la brújula que oriente nuestra vida, para que también con nuestra actitud proclamando su palabra, haya muchos más hermanos que lo hagan. Porque como bien dice él, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Tenemos que trabajar para el reino de Dios. Qué hermoso trabajo, ¿no? Trabajar para la vida. De aquello y con instrumentos, y con los instrumentos que nos deja el Señor, que son instrumentos de vida, porque la vida está en nosotros, procede del Señor, está en nosotros, y por nosotros estará en ellos, y por ellos estará en todos. Y ese es el programa de Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor, tu espíritu de vida plena, Señor. Ese espíritu que nos mueve a proclamar aquellas cosas que en nosotros nos han hecho verdaderamente